Bienvenidos de nuevo. Qué alegría tenerlos por aquí hoy, espero que estén pasando un día estupendo. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas, algo que realmente ha capturado la atención de miles de fans alrededor del globo. Vamos a hablar de Halil İbrahim Ceylan, un actor que nos ha robado el corazón con su talento y carisma, y de un giro muy interesante en su vida personal, le teme al amor después de su relación con Esla Turkoglu. Sí, han escuchado bien. Vamos a desgranar esta historia, a ver qué hay detrás de los rumores y a compartir lo que sabemos hasta ahora. Si son tan fans como yo de estos temas, les aseguro que este vídeo les va a encantar. Y antes de empezar, no olviden esa campanita tan importante para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Suscribirse es gratis y nos apoyan un montón. Ahora, vamos a lo que nos trae aquí. La relación entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu fue, sin duda alguna, uno de los romances más comentados y seguidos de la industria turca. Dos jóvenes talentosos que compartieron pantalla y al parecer también sus vidas. Su química era innegable, tanto en la ficción como fuera de ella, y sus seguidores soñaban con verlos juntos por siempre. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas cambian, las relaciones evolucionan o a veces, tristemente, llegan a su fin. Y fue precisamente el final de esta mediática relación lo que ha abierto la puerta a especulaciones sobre el estado sentimental actual de Halil İbrahim. Más intrigante aún, si este desenlace ha generado en él un cierto temor o cautela hacia el amor. Muchos se preguntan qué pasó exactamente y aunque los detalles privados de las celebridades son, y deben ser, respetados, a menudo la prensa y los fans intentamos atar cabos. Lo que sí es cierto es que después de su ruptura, que fue un tema de gran revuelo, Halil İbrahim ha mantenido un perfil mucho más discreto en cuanto a su vida personal. Hemos visto a Esla rehaciendo su vida, e incluso involucrada en otros proyectos, pero de Halil poco se ha sabido en el ámbito amoroso. ¿Significa esto que está cerrado al amor? ¿O simplemente está tomándose su tiempo para sanar y encontrar a la persona adecuada? La verdad es que el corazón de un artista puede ser complejo, especialmente cuando se exponen tantas facetas de su vida pública. Los rumores, como ustedes saben, son el pan de cada día en este mundillo. Y a menudo estos rumores surgen de pequeñas pistas, de comentarios sutiles, o simplemente de la imaginación fértil de los fans que desean ver a sus ídolos felices. En el caso de Halil, algunos de estos rumores sugieren que tras la intensa experiencia vivida con Esla, podría haber desarrollado una especie de miedo al compromiso, o una reticencia a involucrarse profundamente de nuevo. Piensen en ello cuando uno invierte mucho en una relación, y esta termina, puede ser difícil volver a abrirse completamente. No es necesariamente un miedo a la persona, sino quizás un miedo al dolor, a la decepción, a volver a pasar por lo mismo. Además, es importante considerar el impacto que la fama puede tener en las relaciones. Cuando eres una figura pública, cada paso que das, cada persona con la que te ven, se convierte en noticia. Esto puede generar una presión enorme, tanto para la pareja como para el individuo. Quizás Halil İbrahim, después de haber experimentado la exposición mediática de su romance con Esla, ahora prefiere mantener su vida privada mucho más resguardada, alejándola del escrutinio público. Y si eso significa ser más precavido o selectivo en sus relaciones, es completamente entendible. Analicemos un poco más a fondo la naturaleza de este supuesto temor al amor. ¿Podríamos interpretarlo como una forma de autoprotección? Es muy probable. Después de una relación significativa, especialmente una que termina de forma pública o dolorosa, es natural que uno desarrolle mecanismos de defensa. Uno puede volverse más cauteloso, más analítico, más lento para confiar. No es un rechazo al amor en sí, sino quizás una necesidad de asegurarse de que la próxima vez sea diferente, de que la inversión emocional valga la pena y de que la otra persona sea verdaderamente compatible. Piensen en los actores que interpretan personajes apasionados en pantalla. ¿Esa intensidad, esa entrega, se traslada a su vida real? A veces sí, a veces no, y cuando no y la relación termina, puede ser un golpe aún más duro. Halil İbrahim Ceylan ha demostrado ser un actor muy entregado a sus personajes, y es posible que en su vida personal también haya puesto mucha pasión. Y si esa pasión no fue correspondida de la manera que esperaba o si la relación no prosperó, es natural que se tome un respiro. Ahora, es crucial recordar que esto es en gran medida especulación. No tenemos confirmación directa de Halil İbrahim Ceylan sobre sus sentimientos actuales respecto al amor.
Y la verdad es que a su edad y con su nivel de éxito, es perfectamente normal que priorice su carrera, que se tome tiempo para sí mismo, o que simplemente no haya encontrado a la persona adecuada en este momento. La presión social por estar en pareja puede ser muy fuerte, pero también es importante vivir a nuestro propio ritmo. Podríamos pensar también en el tipo de personas que suelen rodear a figuras públicas como Alil. ¿Son genuinas en sus intenciones? ¿Se acercan por su fama o por quién es realmente? Estas son preguntas que cualquier persona en su posición se haría, y que pueden llevar a una mayor cautela. Quizás después de su experiencia, Alil Ibrahim se ha vuelto más perspicaz para detectar intenciones ocultas. Y eso, lejos de ser un temor al amor, es una señal de madurez y de un mayor conocimiento de sí mismo y del mundo que lo rodea. Además, la industria del entretenimiento turco es un mundo muy competitivo y exigente. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes, la presión por mantener la imagen pública, todo esto puede dificultar el mantenimiento de relaciones personales estables. Es posible que Alil Ibrahim esté enfocando toda su energía en consolidar su carrera, en seguir creciendo como actor, y que las relaciones románticas por ahora queden en un segundo plano. Y eso no significa que les tema, sino que prioriza otros aspectos de su vida en este momento. Miremos también el lado positivo. Si Alil Ibrahim Ceylan está siendo más cauteloso, si está tomándose su tiempo, esto podría indicar que cuando decida abrirse de nuevo al amor, lo hará de una manera más consciente, más segura y con una persona que realmente esté a la altura de lo que él busca. No se trata de un rechazo al amor, sino de una búsqueda más refinada y quizás más madura. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que Alil Ibrahim Ceylan le teme al amor después de su relación con Esra Turkoglu? ¿O simplemente está viviendo su vida y enfocándose en su carrera? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. A veces las percepciones de los fans son muy interesantes y pueden arrojar luz sobre aspectos que nosotros, como creadores de contenido, no hemos considerado. En resumen, lo que hemos visto es que tras la mediática ruptura con Esra Turkoglu, Alil Ibrahim Ceylan ha adoptado un perfil más bajo en cuanto a su vida sentimental. Esto ha dado pie a especulaciones sobre si ha desarrollado algún tipo de temor o cautela hacia el amor. Sin embargo, es importante recordar que no hay confirmación oficial de esto, y que su actitud podría ser simplemente una forma de autoprotección, una prioridad en su carrera, o una búsqueda más consciente de una pareja adecuada. Lo cierto es que, sea cual sea la razón, su discreción ha generado mucha curiosidad entre sus seguidores. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya parecido tan interesante como a mí. Hemos explorado las posibles razones detrás de la aparente cautela de Alil Ibrahim Ceylan en el amor, y hemos abierto la puerta a la reflexión y al debate. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por su tiempo y por su compañía. Son ustedes quienes hacen que este canal sea lo que es. No olviden, si les gustó este vídeo, de dejarle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a que el algoritmo nos promocione. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de las telenovelas turcas y de estos temas. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.